Buenas tardes a todos, mi nombre es Francisco Díez, les hablo desde Argentina. Agradezco en primer lugar a Wilfredo Lanza y a mi Marlene la invitación. Lamento no estar entre ustedes de forma presencial, pero es un gusto por lo menos estar de forma virtual. La exposición, cuando hablamos con Wilfredo sobre la temática, pensando el trabajo de la figura del enemigo y de la violencia, desde la hermenéutica, que es mi especialidad, se me ocurrió titularlo La huella del enemigo, y es un texto que dura más o menos 30 minutos y tiene 4 grandes partes. Así que empiezo con la lectura. Si queremos tratar el tema de la violencia, hay que hablar indefectiblemente de enemigos, pues son ellos quienes ejercen la violencia contra nosotros, y es a ellos a quienes agredimos o matamos. Sin duda ejercemos violencia también sobre quienes consideramos nuestros amigos, como ellos la ejercen sobre nosotros en distintas formas y grados. Pero la violencia extrema y manifiesta es siempre contra y de los enemigos. Este vínculo necesario entre violencia y enemigo permite hacer el intento de responder a la pregunta ¿qué es la violencia?, transformándolo en otra pregunta ¿quién es el enemigo? Se trata de un recurso hermenéutico que transforma la pregunta por la cosa, ¿qué?, en una pregunta por la identidad, ¿quién? Y la identidad del enemigo parece ser, en este sentido, algo bastante sencillo de definir. Enemigo podría ser todo aquel que efectivamente ejerce, o puede o quiere ejercer la violencia, sea física o psicológica, contra nosotros o contra aquellos que consideramos amigos o cercanos. Así el diccionario de la Real Academia indica que la palabra viene del latín, inimicus, y lo define como persona que tiene mala voluntad a otra, y le desea o hace el mal. En el lenguaje, la identificación del enemigo con una intencionalidad hostil y violenta parece ser entonces innegable. Incluso el verbo enemistar refiere a la acción de hacer a alguien enemigo de otra persona o hacer perder la amistad, y el sustantivo enemistad porta el significado de aversión u odio entre dos o más personas. Ahora bien, el uso de un recurso hermenéutico muestra que la expresión la violencia del enemigo se oculta algo más que un simple vínculo entre ambos. El recurso es clásico en filosofía y proviene de la gramática latina. Cuando en castellano en el modificador indirecto usamos la partícula de, en latín puede entenderse tanto como un genitivo subjetivo o como un genitivo objetivo. En el primer caso, en el genitivo subjetivo, el de indica pertenencia, es decir, la violencia que pertenece al enemigo en tanto él es sujeto de ella. En el segundo caso, el de indica objeto del sustantivo, es decir, la violencia que tiene por objeto al enemigo. De esta manera, en la expresión, la violencia del enemigo, enemigo es a la vez sujeto y objeto de la violencia. Se trata entonces de las dos direcciones de la intencionalidad violenta y hostil, la que el enemigo ejerce sobre nosotros y la que nosotros ejercemos contra el enemigo. La gramática refleja en este punto la lógica de la destrucción mutua que nos une al enemigo. Esta identificación del enemigo con la doble dirección del ejercicio de la violencia conduce a una experiencia práctica que también pareciera ser indiscutible. Tener enemigos es un hecho inevitable. Esta afirmación la podríamos caracterizar como la inevitabilidad del enemigo y parece ser sin duda polémica. Pero con ella pretendo referirme a la experiencia que solemos tener cuando ya hemos vivido algunos años. Nos podemos esforzar en ser buenas personas, en ayudar incansablemente a otros, permanecer siempre abiertos y dialogantes, incluso con aquellos que son alentadores de la fuerza antes que de las palabras, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, siempre habrá otros que se empeñarán en enemistarse con nosotros, y con los que no podremos más que enemistarnos. Recurro aquí a la experiencia de enemistad que tenga cada uno, a la memoria y al recuerdo de sus propios enemigos, y a pensar desde allí la situación inevitable de que estos existan. Quizás sus enemigos no sean sus prójimos, pero sí un próximo, un vecino, un pariente, un compañero de trabajo, otra ciudad,
los habitantes de una región cercana o lejana, o simplemente otros sin nombre ni lugar definido, a los que etiquetamos con esa clase o conjunto de palabras que inspiran el miedo suficiente para poder identificarlos fácilmente con el sobrenombre enemigos. En cualquier caso, el problema de esta inevitabilidad se agrava por otro hecho. Muy asiduamente es con nuestros enemigos con quienes debemos enfrentar diariamente los asuntos más complejos de la vida en común. Si nuestros enemigos vivieran lejos de nuestra vida y solo raramente se cruzaran en nuestros caminos, entonces no serían enemigos. Incluso si pudiéramos evitar la proximidad del enemigo simplemente cruzando de vereda y alejándonos, nuestros enemigos no serían un problema. La violencia de ellos y para con ellos sería siempre evitable. La dificultad mayor es que los enemigos pueden hacernos mal y efectivamente ejercen la violencia porque están peligrosamente cerca. Un enemigo está siempre a la distancia del tiro de su arma, y eso puede ser tan cerca que nos impida distinguirlo. Sin embargo, su huella, la huella del enemigo, está siempre presente. Así lo que hemos llamado la inevitabilidad de tener enemigos se agrava por esta segunda cualidad que podemos denominar su insistente proximidad. Precisamente la proximidad del enemigo es la que constituye su peligrosidad en tanto es una cercanía insistente. Y esa insistencia de su proximidad consiste justamente en que no podemos siempre anular con nuestro alejamiento la posibilidad de su violencia. Para poder destruirnos, un enemigo debe perseguirnos y acecharnos en nuestras cercanías. El problema de la violencia del enemigo y las notas que hasta aquí se han desprendido en este intento por definir su identidad, quién es el enemigo, constituye un problema especial para América Latina. ¿Por qué? No solo porque estadísticas, sin duda siempre cuestionables, dicen que América es el continente más violento del mundo, sino porque nuestra historia de surgimiento ha sido una historia de enemigos. Hemos sido invadidos en diversos sentidos, desde el más literal hasta el más abstracto y cultural. Hemos tenido y tenemos enemigos externos, pero también hemos sabido tener enemigos internos. Por ejemplo, los indios, u otros quizás con nombres menos abstractos a los que hemos definido objetivamente, dando diversos sobrenombres, pero sobre todo el de enemigo. En América Latina, en nombre de la civilización y de la barbarie, nuestra historia es una historia violenta con enemigos. Pensar entonces qué es la violencia y quiénes son nuestros enemigos no solo es una responsabilidad filosófica, sino la encarnación de una preocupación práctica que se hace lugar por sí sola. Primer punto, entonces, hermenéutica del enemigo. Pensar esta preocupación que se impone por sí misma conviene hacerlo desde la filosofía hermenéutica por dos razones, creo. La primera es que son varios los representantes de la hermenéutica en tanto filosofía que se han ocupado del tema del enemigo y de la violencia. Paul Ricoeur, por ejemplo, ha examinado al enemigo en la figura concreta del extranjero y del inmigrante en Francia, poniendo en diálogo posiciones a veces fuertemente alejadas y buscando una articulación posible entre ellas a través del paso por lo que él llama la prueba del extranjero, y que nosotros podríamos parafrasear hablando de la prueba del enemigo. Otra pensadora cercana a la hermenéutica, Hannah Arendt, se ha ocupado de reflexionar acerca de la violencia, comenzando por el tema de la imprevisibilidad de la acción. Toda acción es dependiente de la presencia constante de otros, pues actuar es tomar la iniciativa para relacionarse con otros y hacer frente a la irremediable condición de pluralidad. En este sentido y en esta dirección, la violencia es para Hannah Arendt una acción instrumental, en tanto es un medio para un fin y no un fin en sí mismo, pero sus resultados van siempre más allá de quien actúa, o sea, de quien comete la violencia. Frente a estos intentos de pensar al enemigo y a la violencia, la hermenéutica filosófica ha recibido fuertes cuestionamientos de esta primera razón, ¿no? Las críticas formuladas por Jacques Derrida y Bernard Waldenfels han puesto en duda su capacidad, la capacidad de la hermenéutica, de dar lugar a la alteridad extrema.
Si bien no podemos entrar en detalle en las críticas de estos y en los argumentos de estas críticas, la primera razón que esgrimimos para usar a la hermenéutica o para recurrir a la hermenéutica para pensar al enemigo ya la ubica en un lugar interesante, en tanto que, por un lado, hay una cercanía de la hermenéutica para con el enemigo en tanto reflexiona y se ocupa de pensar su violencia, como lo hace Paul Ricoeur, como lo hace Hannah Arendt. Pero por otro, por la sospecha de ocultarlo, en tanto no parece estar a la altura de la alteridad extrema y hostil que caracteriza al auténtico enemigo. Entonces, en este ida y vuelta entre la posibilidad de pensarlo o que ha sido pensado el enemigo en la hermenéutica, al mismo tiempo, frente a las críticas que ha recibido la hermenéutica queda como sospechada de esa capacidad de pensar al enemigo. Esa es la primera razón. La segunda razón que motiva pensar hermenéuticamente la pregunta ¿quién es el enemigo? Radica en que la hermenéutica, ahora en tanto metodología, ya no filosofía, posibilita hacer una interpretación del enemigo que aporta la misma ventaja del genitivo subjetivo y objetivo que veíamos anteriormente. El camino para desarrollar lo que podríamos llamar una hermenéutica del enemigo se abre entonces en un doble sentido. Primero, como una interpretación de la que el propio enemigo es sujeto, como interpretans. Segundo, como una interpretación que nosotros hacemos de nuestro enemigo, como interpretandum, como objeto de interpretación. Complementariamente, la atención central que la hermenéutica otorga al lenguaje, como saben es una filosofía que tiene como centro el problema del lenguaje, permite poner en evidencia no tanto la violencia física o psicológica con la que comúnmente vinculábamos al enemigo hasta ahora, sino una violencia aún quizás más corriente, pero también más solapada, que se ejerce diariamente y que yo llamaría la violencia semántica, donde el lenguaje y las palabras son las armas con las que combatimos y con las que nos combaten nuestros enemigos. Más que las armas reales, digamos, la primera arma con la que combatimos al enemigo es el lenguaje. Para lograr esta doble circulación, donde el lenguaje ocupa una función destructiva, no me serviré de los caminos hermenéuticos centrales, por así decir, de las autopistas del pensar interpretativo, que son siempre las vías más cortas. Por el contrario, recurriré a los caminos alternativos y menos transitados que constituyen, como dice Ricoeur, la vía larga de la reflexión. En este sentido, la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer cumple con este requisito de camino secundario, en tanto, sin haberse ocupado expresamente del tema de la violencia ni del enemigo, ha ofrecido un polémico punto de partida que permite iniciar la ruta alternativa de esta reflexión. Tal como recuerda el filósofo argentino Ricardo Maliandi, haciendo memoria de sus visitas a Gadamer, una vez éste le confesó que el secreto de su hermenéutica era aceptar que el otro puede tener razón. La revelación no es menor, en tanto esa enunciación es quizás el único principio metodológico que Gadamer propone frente al problema de las ciencias del espíritu que le preocupó la mayor parte de su vida filosófica. Pero el principio fue formulado de manera algo más escandalosa, yo diría mucho más escandalosa, como un deber. Y Gadamer dice así: es el deber de estar dispuesto a dejar valer en mí algo contra mí. Lo repito, el deber de estar dispuesto a dejar valer en mí algo contra mí. Fin de cita. La formulación del principio gadameriano refiere a que no solo debemos aceptar la posibilidad de que el otro pueda tener razón, sino que tenga razón el otro que dice algo contra mí. Y mi deber es permitir en mí a ese contra mí. Ahora bien, ¿quién dice verdaderamente algo contra mí? Sin duda puede ser un amigo, pero en su caso extremo y más hostil, creo que solo será un enemigo. Lo extraño de este principio, así formulado, es que Gadamer sostuvo que sobre él lo que el 1 de febrero de 1996, al dar una conferencia en Mannheim, expuso como una filosofía del oír, que sintetiza no solo la idea central de su hermenéutica, sino también su propuesta ética. Es evidente que en el diálogo cotidiano, escuchar al otro que piensa contra mí, es decir, esa filosofía del oír concretada en la escucha del otro que piensa contra mí, constituye una condición básica y fundamental para la vida social en común.
Nadie negará esa necesidad de escuchar a los otros que piensan diferentes. Y ese es el corazón de la propuesta ética de la hermenéutica gadameriana. Pero puede continuar siendo indispensable, incluso un deber, cuando se trata de darle al enemigo la posibilidad de tener razón. ¿Cómo se puede desarrollar una vida social y política bajo una forma que propone dejar valer en mí algo cargado de hostilidad contra mí? ¿No contradice esto el carácter violento y de lucha frente a quienes son nuestros enemigos? Frente a ellos no es vital acentuar la fuerza y el aseguramiento de las propias doctrinas y ejercer la violencia contra quien nos pone en peligro al ejercerla contra nosotros. La apuesta radical por el diálogo, que la hermenéutica de Gadamer expresa en esa fórmula, presenta claros problemas, creo, a partir de esas preguntas, cuando nos enfrentamos a quienes consideramos nuestros enemigos. Pues el enemigo constituye, sin duda, una situación crítica que afecta intrínsecamente a la propia pretensión de la fórmula hermenéutica o de este principio hermenéutico. Cualquier ideal incluyente o de buena voluntad de entendimiento parece caducar cuando hay que pedirle a quien ejerce un poder violento contra la diferencia que acepte el principio de reconocer que los grupos excluidos pueden tener razón. Es como pretender que los nazis o los representantes de estados totalitarios escuchen puntos de vista diferentes. Esperar que eso suceda parece ser de una candidez excepcional. Si vamos al otro reverso del genitivo, como podríamos decir siguiendo el recurso latino, proponer estas mismas actitudes de apertura y escucha a grupos que son víctimas del poder violento que los somete y excluye, tampoco parece ser ni sensato ni conducente. Entonces, ¿cómo entender en esas situaciones donde hay enemigos declarados, situaciones que por otra parte se repiten sin cesar a lo largo de la historia personal y mundial, la extraña fórmula de estar dispuesto a dejar valer en mí algo contra mí? Quizás tengan razón algunos intérpretes de Gadamer cuando ven en este principio la utopía irrealizable de un ingenuo optimista del diálogo que pretende que el diálogo con los enemigos es posible e incluso necesita de ellos. Sin embargo, es interesante lo que la fórmula ya pone en conflicto. Se trata de algo que fue evidenciado por Gianni Vattimo, discípulo de Gadamer, quizás sin duda lo conozcan, al describir la violencia como una interrupción del diálogo. Vattimo describe la violencia justamente como una interrupción del diálogo. Toda violencia es una irrupción de un poder enunciativo que reside más allá de la práctica comunicativa de los agentes implicados y que interrumpe en tanto ya no deja valer las razones contrarias a las de uno. Esta definición, que respondería a la pregunta ¿qué es la violencia?, se inserta en la doble circulación de la violencia del enemigo, de aquella expresión que analizábamos al principio, como una interrupción mutua del diálogo que surge de la no validación de los interlocutores. La propuesta de Vattimo se puede sintetizar entonces en que para reducir la violencia, tanto en los discursos como en las acciones, él considera que solo debemos aumentar el carácter dialogal de nuestro lenguaje, de ese arma con la cual destruimos nuestro enemigo, aumentar su carácter dialogal, y entonces aparece como el qué de la violencia involucra necesariamente al quién de los que dialogan. Segundo punto, la criminalización de la alteridad. Ahora bien, la polémica fórmula gadameriana y la correspondiente respuesta de Vattimo a la pregunta ¿qué es la violencia?, inician el camino de una hermenéutica del enemigo que se enfrenta a un contexto particular. En nuestro mundo actual, regido por un pensamiento monológico, es decir, no dialógico, no solo se tiende a negar la alteridad, sino que cuando es posible se la elimina. En el concepto de lo político, Carl Schmitt ya adelantaba que esta eliminación de la alteridad extrema de quien es mi enemigo era una de las consecuencias del pensamiento emancipatorio liberal. El problema que enfrentamos hoy es que cuando hablamos del otro en general, y sin duda del enemigo en particular, podemos decir lo que dice Slavoj Žižek en su texto 6 reflexiones sobre la violencia. Dice Žižek, el otro está bien, pero solo mientras su presencia no sea invasiva, mientras ese otro no sea realmente otro. Fin de la cita.
Por eso aquellos otros que hoy disienden con el pensamiento monológico, este pensamiento impuesto en Occidente, al extremo de ser considerados sus enemigos, son calificados de criminales y terroristas que deben ser eliminados para seguridad de todos. Es interesante ver cómo en este contexto el otro enemigo no representa jamás visiones alternativas del mundo. Aparece como un ser irracional, que no tiene ideas, valores o versiones propias de lo bueno, lo justo o lo correcto. Solo tiene motivaciones viles y crueles, y sus seguidores son cómplices que deben ser denunciados y perseguidos. Ese enemigo no parece merecer trato más generoso ni apropiado que la muerte, y toda resistencia a la violencia que se le inflige despierta enseguida la acusación de fanatismo. Así justificamos en Occidente el asesinato de quien es considerado un asesino. Frente a esta situación, la huella de la hermenéutica del enemigo pone en evidencia que el proceso de monologización del pensamiento conlleva necesariamente un proceso de criminalización de la alteridad, que recurre al miedo como principio motor y que realiza atrocidades incluso en nombre de lo más humano. Muchos gobiernos se han levantado en Occidente sobre lugares sin derechos, lejanos o fuera de los territorios civilizados, donde se lleva a cabo contra el enemigo todo lo que no está permitido hacer a la vista de los iguales. Punto tercero. La voz del enemigo. En el marco de esta criminalización del enemigo y teniendo en cuenta la respuesta de Bátimo, el principio hermenéutico de Gadamer permite ensayar un intento de responder a la pregunta identitaria: ¿quién es mi enemigo? Y podríamos responder formulando otro principio: tu enemigo es alguien cuya historia no has escuchado. Imaginemos que por un momento nuestro enemigo hablara, sin disparos ni arrebatos violentos de por medio, y sobre todo nos dirigieran preguntas que son las formas más humildes del pensamiento. ¿Qué sucedería con el monólogo de nuestra razón que comprende al enemigo? Lo que sí sucedería tiene un buen ejemplo literario, en el libro de Frankenstein de Mary Shelley. ¿Qué sucede? En el medio del libro, la autora, en los capítulos centrales, hace algo que, como dice Zizek, un conservador nunca habría hecho. Permite que Frankenstein, el monstruo, hable y cuente su historia desde su propia perspectiva. Entonces, aquel monstruo que despertaba terror se revela como un ser profundamente herido y deseoso de amor. ¿Es posible responder de antemano qué sucedería si escucháramos a nuestro enemigo? ¿Sucedería esto? La respuesta necesita aquí de la práctica, más aún si reconocemos que nuestra propia sordera suele ser la primera forma de dar muerte al enemigo, es decir, de ejercer la violencia de la interrupción del diálogo. Al mismo tiempo, es el camino más fácil que cada hombre encuentra para olvidarse de sí mismo y del diálogo interior que lo constituye, precisamente porque nadie recuerda tanto la propia finitud como nuestro más odiado e insoportable enemigo. Por eso Gadamer señala que, y lo cito, lo negativo o lo privativo tiene evidentemente la ventaja de que se impone por sí mismo como objeto de negación y de eliminación a nuestra voluntad de cambio, y cobra así un perfil. Siempre es más fácil definir, sigue diciendo Gadamer, el concepto de desorden para eliminarlo y obtener así un sentido diferenciado de orden per contrarium. Fin de la cita. El problema de este orden per contrarium, como lo llama Gadamer, es que es un orden sin enemigos. Y en ausencia profunda de conflictos tampoco hay necesidades ni por lo tanto urgencias de comunidad. El principio hermenéutico refiere a mantener abierta la razón e incentivar al otro en su ser de otro modo. Recuerdan, el dejar valer en mí algo contra mí. Es decir, motivar el carácter dialógico del propio pensamiento gracias a la escucha del enemigo en ese diálogo. La tarea fundamental del filósofo no es crear aquí modelos de repúblicas perfectas o abstracciones teóricas que permitan superar el fenómeno de la enemistad. Su función es simplemente prestar oído al enemigo
que tiene otro modo de comprender que se manifiesta en el lenguaje como la pregunta inquietante de quien puede hacer valer en mí algo contra mí. Por eso toda crítica, reflexión o incluso proceso emancipatorio emana de la praxis y sólo de ella, en tanto ésta es dialógica. En este sentido, la conversación hermenéutica requiere siempre un reconocimiento y refuerzo del otro hostil que es mi enemigo. Por eso creo que no se trata de un pensamiento conciliador, la hermenéutica, que sabe ocultar su dureza, como dice Ritter, pues la dureza de este principio hermenéutico más bien escandaliza a la política real. Y tampoco parece ser tan ingenuo para definirlo como el paradigma abstracto de una situación dialógica, como hace Orozco Martínez, cuya condición sine qua non estuviera en el ámbito de la violencia estatal. Por el contrario, aquí reside, creo, un compromiso escandaloso, pero profundo, de cara a la pertenencia de la razón y contra la violencia trascendental de la modernidad. A diferencia de la interpretación de autores como Charles Taylor, lo valioso del planteo de Gadamer es que el reconocimiento de la diferencia supone la expresa comprensión de la hostilidad. Y aquí hay una diferencia con Charles Taylor, que es otro hermeneuta conocido, que diluye la hostilidad en una suerte de consenso general. Sin ella, el reconocimiento, sin esta hostilidad, sería incompleto, porque eliminaría el expreso carácter hostil y del enemigo que está en la fórmula hacer valer contra mí. Punto cuarto y último. Hermes, amigo de Marte. Con la formulación de su principio, la hermenéutica de Gadamer parece implicar un tipo de aproximación con el enemigo que es más abierta y moralmente relevante que con el amigo. Sin embargo, es indudable que cuando el diálogo se vuelve imposible, la convivencia pacífica también lo es. De manera que la hora de la muerte de Hermes marca el nacimiento de Marte. Más aún, nos queda la duda: ¿qué sucede cuando el enemigo llega a ejercer la violencia efectiva de la guerra? Ese momento en que la lógica de la muerte se desata y oculta la dialógica de la razón. La guerra es parte esencial de la comprensión de la finitud, de modo que no podemos negarla. Podría ser útil aquí la distinción romana entre hostis y enemicus que utiliza Carl Schmitt. Los romanos diferenciaban entre la rivalidad política, hostis, y el conflicto personal, inimicus. La distinción refiere a esa experiencia que solemos tener en toda comunidad en la que hay intereses contrapuestos. Allí hay vínculos hostiles que se realizan fundamentalmente como una relación de conflicto y enemistad, sería hostis, pero sin llegar necesariamente a la violencia efectiva física, que sería lo que dice la palabra inimicus, ¿no? En efecto, con la mayoría de nuestros enemigos jamás entraremos en guerra. Incluso nosotros llamamos enemigos no necesariamente a los que entran en guerra con nosotros, sino que a aquellos con los cuales ejercemos una violencia que no necesariamente es la violencia efectiva, ¿no? Entonces, en efecto, con la mayoría de nuestros enemigos jamás entraremos en guerra. Y les pido que vuelvan a recordar a sus enemigos. Y pocas veces, o jamás, ejerceremos la fuerza física. Sin embargo, ellos son y seguirán siendo nuestros enemigos, los que nos soportamos y los con los que debemos convivir diariamente, en esa cercanía insistente. Pero en esa relación de enemistad en la que aún no está implicada la guerra efectiva, cabe, y creo que este es el aporte de Gadamer, siempre el principio hermenéutico fundamental de dejar valer en mí algo contra mí. Ahora bien, debemos preguntarnos cuál es el telos de esa relación hostil con el enemigo. Como hijos de la modernidad podríamos estar tentados a pensar que la relación con el enemigo conduce necesaria e inevitablemente a la violencia de la guerra. Si pensamos así, prever la eliminación del enemigo es tan recomendable que convierte a la guerra preventiva en algo sensato y prudente. Si verdaderamente toda relación hostil termina siendo una relación que va a llevar a la guerra, tarde o temprano, entonces la eliminación del enemigo previamente o primero es lo fundamental. Simplemente adelantamos, en este caso, un hecho inevitable y calculamos que ese adelantamiento de eliminación del enemigo con una guerra preventiva puede salvar vidas posteriores. Sin embargo, el fin de la hostilidad con el enemigo creo que podría no ser la violencia física efectiva, sino su prevención a través de ese principio hermenéutico que propone negociaciones, diálogos, intercambios
y cuya fricción originaria en el lenguaje se manifiesta como una conflictividad hostil que busca el equilibrio partiendo de la escucha del enemigo. En este sentido, un término como el de equilibrio o consenso conflictivo entre enemigos podría parecer algo contradictorio. Sin embargo, y cito a Gadamer, se puede considerar como la verdadera condición de la libertad humana. Solo cuando las fuerzas se mantienen en equilibrio puede actuar el factor del querer y el hacer humano. Esto lo sabemos desde siempre por la política, dice Gadamer. Alcanzar la libertad de acción presupone la creación de un estado de equilibrio. Fin de la cita. La conflictividad de ese equilibrio reside justamente en que son las diferencias insalvables entre los pueblos, y vuelvo a citar a Gadamer, sus diferencias naturales e históricas las que nos unen como seres humanos. Justamente son las diferencias insalvables entre enemigos las que nos unen como seres humanos. ¿Acaso no consiste en eso la coexistencia y el acontecer de lo humano en su finitud? ¿Qué nosotros, o sea, qué vida social en común existe sin conflicto? ¿Qué clase de comunidad habría si no existieran nuestros enemigos? Supongamos que los hemos eliminado a todos y hemos arrancado de raíz todo peligro. ¿Habría algo así como una suerte de comunidad infinita de amigos? Si existiera un todo carente de enemigos, su aparente infinitud nos haría incapaces de reconocer nuestra propia finitud, bien porque pretenderíamos que no existe, bien porque la habríamos olvidado estratégicamente. Pero la convivencia con el enemigo es en verdad la inevitable esencia del ser juntos. Ahora supongamos que a pesar de los reiterados intentos por comprendernos, hemos llegado finalmente a la guerra con el enemigo, es decir, al ejercicio de la violencia física efectiva de la destrucción. ¿Qué sucede entonces? El vínculo mutuo que se establece es el de matar y destruir primero al otro. Una vez que hay guerra, Gadamer plantea que solo queda apelar a que el vencedor muestre las virtudes que lo dignifican como enemigo. El lema de Winston Churchill era: en la guerra, resolución; en la derrota, obstinación; en la victoria, magnanimidad; y en la paz, buena voluntad. Al cruzar el límite de la violencia efectiva, hay una apelación del vencido de llegar a ser comprendido en su alteridad. La clemencia del vencedor es el reconocimiento de que la buena enemistad es la relación necesaria en la comprensión de su propia finitud. ¿Acaso no es eso lo humano? Inhumano es negar la humanidad del enemigo con el que estamos en guerra. Como ejemplo de este segundo caso vale cada prisionero que murió en los campos de exterminio negado y denigrado en su humanidad. Como ejemplo del primero vale el final de la carta del primer ministro inglés al embajador japonés, por el cual Gran Bretaña le declaraba la guerra en 1941. Dice así: tengo el honor, o terminaba así: tengo el honor de ser, con alta consideración, señor, su obediente servidor, Winston Churchill. Tras lo cual, el primer ministro recordó: a algunas personas no le gustó este estilo ceremonial, pero después de todo, cuando tienes que matar a un hombre, no cuesta nada ser educado. Conclusión. Con la formulación de su principio, la hermenéutica de Gadamer se ubica en un punto intermedio entre la visión que considera la política como una lucha a muerte entre enemigos irreconciliables y otra que atenúa y diluye el conflicto social incorporando la idea de una deliberación en búsqueda de un consenso. Ambos extremos niegan al enemigo, uno porque lo destruye, otro porque considera que no existe, y suponen cierta autocomplacencia que podemos considerar una suerte de política narcisista. Mientras que el primer caso ha sido más común en América Latina, el segundo caso ha sido quizás más común en el resto del mundo civilizado. De cualquier modo, si nuestra propia identidad se abre en el lenguaje, justamente ese arma que utilizamos contra el enemigo, que se abre a través de la intromisión hostil del enemigo, entonces cabe preguntarse cómo es que terminamos en un mundo que nos deshacemos de quien necesitamos. La apertura política no tiene nada que ver aquí con la representatividad o con un mayor pluralismo participativo.
tiene que ver con el cumplimiento del diálogo en el juego. En su ir y venir, en el ir y venir del diálogo, irrumpe la pregunta del enemigo acerca del futuro y el destino de nuestras vidas, esa pregunta contra mí. Y la tarea aquí no es alcanzar una unidad entre ciudadanos renunciando a las diferencias, sino reforzar las diferencias de los otros para enriquecer la propia existencia con ellas, porque ellas asegurarán a su vez nuestra apertura a otros modos posibles de ser y de pensar. Semejante tarea se ha vuelto hoy más urgente, porque el otro ha sido criminalizado y eliminado a causa de su enemistad. La negación de su humanidad distorsiona las condiciones de la propia comprensión, a tal punto que olvidamos el vínculo moral que nos une con él, y ese olvido nos despoja mutuamente de nuestra condición humana. En este sentido, la violencia contra el enemigo no significa otra cosa que el olvido de la huella de nuestra propia realización dialógica. Muchas gracias.